1, 2, 3. Madre mía, la de polvo que tiene este micrófono. Bienvenidos al podcast de Ardilanac. Hola y bienvenidos a un capítulo nuevo del podcast de Ardilanac. Que menudo hiatus me he tomado, madre mía, del amor hermoso, yo que había vuelto a empezar a grabar. Pero me fui complicando la vida. Ya sabéis que tuvimos un susto de salud en la familia a mediados de año, que todo salió muy bien y está estupendamente y todo perfecto y parece que no ha pasado nada, a menos que veas ciertas cicatrices y demás, pero perdí completamente el hilo y las ganas de grabar nada y de hacer nada y de hablar nada, y de hecho prácticamente estuve desaparecida de redes sociales, salvo para cosas muy puntuales. Colosal será que he sido yo siempre. Digamos que me sobresaturaba el ritmo que exigen redes sociales como Instagram, que es donde más o menos me seguís todo el mundo. Y digamos que me replegué sobre mí misma de una manera tan exagerada que solo la gente que tenía contacto en la vida fuera de la red conmigo sabía qué carajo pasaba por mi vida. Es lo que hay. No he retomado los lunes los directos que solía hacer los lunes en el taller, etcétera, etcétera, porque sigo sintiéndome un poco sobresaturada para la inmediatez, pero hace un par de meses, literalmente hace un par de meses, en un road trip, que no fue un road trip, que nos fuimos a pasar el fin de semana a Artaza, a Navarra, un grupo de tejedoras y demás, me hice el road trip con Olatz, Artillenia 21, por si queréis seguirla por ahí. Y pues eso, hablando de cosas en el coche y demás, le dije que estaba pensando en reenfocar el podcast, porque yo creo que en las primeras temporadas del podcast me focalizaba tantísimo en hacer todo, que todos los temas girasen alrededor de lo textil, que es que me fundí mogollón de cosas. Y ha llegado un momento en el que encontrar temas todos relacionados con lo textil para el podcast se estaba poniendo extremadamente cuesta arriba. Y un comentario que me ha hecho más de una persona, más de una vez, ha sido que les da igual que si hace falta que lea el Jesús, no me va a salir. El listín de teléfonos. Se me había atascado la palabra listín de teléfonos. He tenido que pausar la grabación para acordarme de la palabra. Pero eso, hay gente que decía que le daba igual, que como si leo el listín de teléfonos les va a parecer estupendo con tal de poder escucharme y poder que yo les entretenga con cosas. Entre medias salió el capítulo especial sobre Shakespeare del calendario de Adviento de verano. Y ahora que me tenía que poner a grabar los audios correspondientes del calendario de Adviento de invierno, dije, ya que le prometí a Olatz que le iba a hacer más un magazine de podcast en vez de un podcast totalmente centrado en lo textil, va siendo hora de ponerme a grabar otra vez. Sí que voy a seguir manteniendo temas textiles, obviamente al final es lo que más me gusta, ¿no? Es lo que más me interesa y son cosas de las que me apetece hablar, y en este capítulo hoy hablaré de cosas textiles. Y en otros capítulos también hablaré de más cosas textiles, pero he decidido que también resulta interesante. Al principio, en la primera temporada del podcast, solía hablar mucho de política, de sociología y cosas así, que igual tenían una entrada tangencial en el podcast y tenían que ver más con inquietudes que había en ese momento en el mundillo, todos los temas de antirracismo, de inclusión, etcétera, etcétera, que traté mucho en esa primera temporada. Y que luego poco a poco fueron cayendo por el camino, no porque a mí me haya dejado de interesar la política y la sociología y la antropología y todas estas cosas, me siguen interesando un montón, pero sí que lo fui dejando de lado en plan por mantener un perfil un poco más bajo, no sé, o sea, chorradas que pasan a veces por la cabeza de una. Y he decidido, pues, retomar algunos de esos temas que a mí me interesan, del feminismo, la comunidad, la ayuda mutua y todo este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, que de vez en cuando os caerá capitulillo con política y cosas por el estilo. Si queréis os saltáis esa sección y ya está. Voy a mantener las entradillas de las secciones, así os podéis ir saltando si hay alguna sección que nos interesa. Este capítulo de hoy pues va a tener historieta, va a tener el ¿sabías qué? Que esa sección me gustó mucho porque me da la oportunidad de meter cosas muy pequeñitas
que tienen relación con lo textil y demás, que igual no tengo suficiente información como para meter una sección de 10-15 minutos sobre ello, pero 5 o 6 minutos sí. Entonces esa sección sí que quiero mantenerla, pero he decidido que de ahora en adelante los capítulos van a ser un popurrí de temas que me interesan a mí y que he decidido que me tocaba explicároslos. En el capítulo de hoy vamos a tratar, entre otras cosas, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que acaba de ser el 25 de noviembre, y de dónde viene. Porque muchas veces reivindicamos cosas y celebramos cosas y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Pues como, por ejemplo, una cosa que me sorprendió es que había gente que no sabía por qué el Día del Orgullo Gay se celebra el 28 de junio, que fue porque fue cuando se dio la revuelta de Stonewall, y cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué el 8 de marzo es el 8 de marzo? Y ese tipo de cosas que ya las he tratado anteriormente, pero como este día no he hablado nunca, digo, pues vamos a hablar de este día. Otro de los temas de los que vamos a hablar, os voy a hablar de ruecas, os voy a contar la historia de la rueca, que creo recordar que en la primera o la segunda temporada ya traté sobre las ruecas, pero también me he dicho a mí misma que tengo permiso para reciclar temas. Y pues nada, me apetece hablar de ruecas porque últimamente ando trasteando un poco con las mías y me apetece mucho hablar de ello. Os hablaré de un personaje histórico que era la condesa de Lancastre, luego os hablo de ella. Un personaje histórico, una señora. Vamos a hablar de una señora estupenda. Y pues ya veremos si os meto alguna historieta mitológica o no, porque estoy por primera vez, normalmente, no os he explicado nunca, creo, el proceso de cómo suelo grabar el podcast. Normalmente grabo las secciones, cada una por separado, y luego, cuando ya he terminado con cada una de las secciones, hago la intro. Hoy no, hoy he empezado al revés, hoy he decidido empezar directamente con la intro. Entonces, tengo aquí mi cuaderno con mi lista de temas de los que me apetece hablar, etcétera, etcétera, pero en la parte de mitología he puesto mitología y con un signo de exclamación y de interrogación. Entonces todavía no sé si os voy a meter un mito, una leyenda o algo por el estilo por ahí. No sé, seguramente abriré mi libro de mitología y diré, hoy os les cuento esta historieta y os la pego al final del podcast. Pues bueno, que bienvenidos al caos. Bienvenidos a esta especie de magazine de Ardilanac de teneros entretenidas ahora que empieza a hacer mal tiempo. Bueno, ahora que empieza a hacer mal tiempo, pues igual no soy durante un tiempo compañera de paseos de mucha gente, pero por lo menos compañera de estar sentados tejiendo un rato, espero serlo durante un ratito. Y nos veremos durante todo el podcast, me iréis oyendo y ya pues, hablaremos del gobierno en el siguiente. Así que aquí termina esta intro / parte de opinión de este capítulo y vamos con todo lo demás. Conceptos y contextos. La Asamblea General, de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en su resolución 54/134. La premisa de este día es hacer conciencia alrededor del mundo que las mujeres aún siguen siendo víctimas de extremada violencia, de violaciones, de violencia doméstica y de otras formas de violencia basadas en el género o basadas en el sexo. Es más, lo que se trata con este día es de visibilizar la escala y verdadera naturaleza del problema que es la violencia contra las mujeres. Y quizás, como a mucha gente, no sabéis por qué se eligió el 25 de noviembre. Nunca se suelen elegir este tipo de fechas al azar, siempre suelen tener un acontecimiento o un evento detrás. Y en este caso, esta fecha se eligió basándose en la fecha del asesinato en 1960 de las 3 hermanas Mirabal, que eran activistas políticas de la República Dominicana, cuyos asesinatos bajo las órdenes del dictador dominicano Rafael Trujillo pues desataron una protesta internacional tremenda. Las hermanas Mirabal eran 4 hermanas de la República Dominicana, 3 de las cuales, Patria, Minerva y María Teresa,
estaban en la oposición a la dictadura de Rafael Trujillo, que era conocido como el jefe. Estaban muy implicadas en actividades contra su régimen y, pues, digamos que se oponían a la dictadura. Las 3 hermanas fueron asesinadas, como ya os he dicho, el 25 de noviembre de 1960 y la última de ellas, la cuarta, Adela, no estaba metida en política como sus hermanas en ese momento, se salvó. De las hermanas, Minerva se dice que era la que más activa era políticamente de las 3 y ella y su marido, Manolo Tavares Justo, fundaron el movimiento revolucionario del 14 de junio. María Teresa también se implicó en este movimiento de su hermana y su cuñado, y la mayor de las hermanas, Patria, no tenía el mismo nivel de activismo político que las otras hermanas, pero sí que las apoyaba y mucho. Les cedía su casa para guardar armas y herramientas para los insurgentes. A las 3 hermanas se las considera heroínas nacionales en la República Dominicana y sus restos descansan en un mausoleo que fue declarado como una extensión del Panteón Nacional y está localizado en la Casa Museo de las Hermanas Mirabal, que fue la última residencia de estas hermanas. Sus asesinatos volvieron a las hermanas Mirabal, las convirtieron en símbolos de resistencia tanto popular como feminista. Y en 1999, en su honor, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día de su muerte como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La familia Mirabal es de la región central de Cibao y tenían una granja en el pueblo de Ojo de Agua, cerca de la ciudad de Salcedo. Sus padres, Enrique Mirabal Fernández y Mercedes Reyes Camilo, eran terratenientes en esa zona. Las 4 hermanas estudiaron en la escuela primaria de su pueblo, en Ojo de Agua, y luego estuvieron en un colegio interno, el Colegio La Inmaculada, católico, para su educación secundaria en la ciudad de La Vega. Cuando Rafael Trujillo se hace con el poder, era obligatorio tener una foto suya en cada casa, pero en la casa de los Mirabal nunca pusieron una de estas fotos de Trujillo y consecuentemente se les consideraba disidentes por parte del régimen de Trujillo. Cuando Trujillo llega al poder, la familia Mirabal pierde todo su dinero y toda su fortuna. Las hermanas, especialmente Minerva, creían que la dictadura estaba arruinando el país y participaron en la creación y organización, como ya os he dicho, del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Dentro de este grupo eran conocidas como las mariposas. 2 de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas en varias ocasiones, tanto en La Victoria como en las 40 prisiones. Y tanto ellas como sus maridos fueron sujetos a torturas durante el régimen de Trujillo. A pesar de todos estos hechos, continuaron luchando contra la dictadura. Patricia Mercedes Mirabal Reyes, comúnmente conocida como Patria, era la mayor de las 4 hermanas Mirabal. Cuando tenía 14 años es cuando sus padres la mandan interna al Colegio La Inmaculada Concepción y deja la escuela con 17 años para casarse con Pedro González, que era un agricultor que más tarde se convertiría en su compañero de lucha contra el régimen de Trujillo. Patria tuvo 3 hijos. Y es conocida por haber dicho que no podemos permitir que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar contra ello y estoy dispuesta a darlo todo, incluso mi vida, si es necesario. Bélgica Adela Mirabal Reyes, conocida comúnmente como Adela, era la segunda hija de la familia Mirabal. A diferencia de sus hermanas, ella no, después de estudiar primaria, no siguió estudiando. Se casó, se convirtió en ama de casa y ayudaba a su padre en el negocio familiar. El patriarca de los Mirabal, Enrique, murió después de ser llevado a prisión por sus ideas políticas y Adela, se encargaba de las finanzas familiares. No se implicó en la lucha política de sus hermanas, pero después de la muerte de ellas fue la que se encargó de educar y cuidar de los hijos de todos sus sobrinos. Entre 1992 y 1994, pone en marcha la fundación de las Hermanas Mirabal y
crea el Museo de las Hermanas Mirabal para continuar con el legado de sus hermanas. Fue la superviviente de la familia y murió con 88 años, profesando toda su vida a hacer y su supervivencia a contar la historia de sus hermanas. María Argentina Minerva Mirabal Reyes es conocida como Minerva, era la tercera de las hermanas. Con 12 años sigue a Patria al Colegio de la Inmaculada Concepción y en 1949, cuando acude toda la familia a una fiesta a la que les invitan, Rafael Trujillo, el caudillo, le echa el ojo a Minerva, tanto que el propio Trujillo empieza a invitar a la familia a participar en otras fiestas y demás, y en una fiesta en particular Trujillo hace ciertos avances sexuales directamente hacia Minerva, y Minerva lo rechaza. Sus padres prohibieron a Minerva estudiar leyes, ella quería estudiar leyes, pero sus padres se lo prohibieron debido a lo que acababa de pasar y por el increíble interés por la política que tenía, y que fue lo que finalmente acabó por llevarla a la muerte. Aún así, después de ver que Minerva no llevaba nada bien el no poder estudiar y no poder seguir estudiando y no poder ser abogada y demás, sus padres, 6 años más tarde, digamos que dan su brazo a torcer y la apuntan en la Universidad de Santo Domingo, donde se graduó summa cum laude. Minerva fue la primera mujer en graduarse en la Escuela de Leyes de la República Dominicana, y como ya antes le había dado calabazas a Trujillo, cuando Minerva se graduó, su diploma, aunque ella había egresado con un summa cum laude, le quitaron estos honores y nunca le dejaron registrar su licencia para poder actuar como abogada. Le prohibieron ser abogada y le quitaron los honores de la licenciatura. Es en la universidad donde conoce a su marido Manolo Tavares Justo, que es el que le ayuda a luchar contra el régimen de Trujillo. Minerva era la más vocal y la más radical de las hermanas Mirabal, y fue arrestada y acosada en múltiples ocasiones por orden directa de Trujillo. Minerva Mirabal fue arrestada mínimo 2 veces y fue llevada a la cárcel en enero de 1960, cuando empezó una especie de ola de represión contra los miembros del 14J, en la que se detuvo y se torturó a cientos de miembros del 14J. De ella se dice que dijo que era una fuente de felicidad hacer cualquier cosa, todo lo que pueda hacer por mi país, que sufre tantas desgracias. Es triste quedarse con los brazos cruzados. Antonia María Teresa Mirabal Reyes es la cuarta hermana, la más pequeña de todas, conocida como María Teresa, y también como 2 de sus 3 hermanas mayores estuvo en el Colegio de la Inmaculada Concepción y se graduó en el Liceo de San Francisco de Macorís en 1954, para luego pasar a ir a la Universidad de Santo Domingo, donde estudió matemáticas. Un cerebrillo. Más adelante, digamos que tuvo una relación con Leandro Guzmán. Mientras estaban saliendo juntos, antes de que a Leandro le permitiera cogerle la mano, María Teresa le preguntó qué pensaba su familia sobre Trujillo. Leandro le dijo: no hay problema, en casa es la primera cosa que aprendí, a odiar a Trujillo. Después de esta respuesta, María Teresa le dejó cogerle de la mano y eventualmente acabaron casándose cuando ella terminó de estudiar. María Teresa tuvo mucha influencia de su hermana Minerva y de sus puntos de vista políticos de su hermana Minerva, y estaba muy, muy metida en las actividades clandestinas contra el régimen de Trujillo. Como resultado, pues la acosaban y la arrestaron bajo órdenes directas de Trujillo. Admiraba muchísimo a su hermana mayor Minerva y se apasionó mucho con las ideas políticas que tenía su hermana. Y llegó a decir que quizás lo que más cerca tengamos es la muerte, pero esa idea no me asusta. Continuaremos con la lucha por una lucha que es justa. La razón por la que Minerva se mete en política contra Trujillo de una manera tan exagerada y demás, aparte de sus propias ideas y de lo que le pasó a ella con sus
con sus estudios y demás, fue que descubrió que el régimen de Trujillo, por oposición, mató a un opositor que era el padre de su amiga Daisy Ariza. Este evento, junto con muchos otros, la llevó a luchar contra el régimen y estamos hablando de un régimen del que Trujillo fue presidente desde 1930 a 1938 y luego desde 1942 a 1952. Pero que hasta que es asesinado en 1961, digamos que fue el que manejaba los hilos desde la trastienda. La primera de sus hermanas en seguirle fue María Teresa, que se unió al movimiento 14J después de estar una temporada en casa de Minerva y a enterarse de lo que estaba haciendo su hermana. Después se unió Patria, que se unió después de ser testigo de una masacre por parte de algunos de los hombres de Trujillo mientras estaba en un retiro religioso. Y Adela no pudo, en parte, unirse al grupo de sus hermanas porque su marido, Jaime, no estaba muy de acuerdo con que se metiese en política. Los maridos de Minerva, María Teresa y Patria estaban dentro de los líderes del 14 de junio este movimiento se creó en apoyo y después en honor a los rebeldes dominicanos que fueron asesinados mientras intentaban echar a Rafael Trujillo del poder. Todo el mundo en la familia, incluida los hijos adolescentes de Patria, ayudaban a distribuir panfletos, muchos de los cuales consiguieron muchos de estos panfletos que Trujillo consiguió hacer desaparecer, conseguían materiales para armas y bombas que hasta que eventualmente pues se declararon en rebelión abierta. Dentro del grupo, las hermanas se llamaban las mariposas, como ya os he contado, porque era el nombre de guerra de Minerva, la mariposa. El movimiento secreto fue descubierto semanas después de que se fundara oficialmente, porque alguien se fue de la boca y esto llevó a que quemasen la casa de Patria hasta los cimientos y arrestasen a María Teresa y a Minerva. En 1960, mientras están encarceladas Minerva y María Teresa, desde el 22 de enero al 7 de febrero y luego otra vez desde el 18 de mayo hasta el 9 de agosto. Se cortaron un poquito con lo de torturarlas durante esa época porque la presión internacional consiguió contenerlo. A Patria no la llegaron a arrestar nunca, pero su marido y su hijo sí estuvieron arrestados. Los 3 maridos fueron encarcelados en enero y en noviembre de nuevo y en 1960 la Organización de los Estados Americanos condenó las acciones de Trujillo y enviaron observadores al país. Minerva y María Teresa fueron liberadas, pero sus maridos siguieron encarcelados. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva, María Teresa y su chofer, Rufino de la Cruz, estaban visitando a los maridos encarcelados de María Teresa y Minerva. El marido de Patria no estaba en la cárcel en ese momento, pero ella iba con sus hermanas como apoyo moral. Al volver a casa, las detuvieron el coche un grupo de matones de Trujillo y las hermanas y de la Cruz fueron separados, estrangulados y luego golpeadas hasta la muerte. Los cuerpos se volvieron a meter en el vehículo, que a continuación lo pusieron en marcha y lo tiraron por el borde de una carretera de montaña en un intento de hacer creer que sus muertes habían sido realmente accidentales. Después del asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961, el general Pupo Román admitió que sabía personalmente que las hermanas habían sido asesinadas por Víctor Alicio Peña Rivera, que era la mano derecha de Trujillo, junto con Ciriaco de la Rosa, Ramón Emilio Rojas, Alfonso Cruz Valeria y Emilio Estrada Mayeta, miembros de su policía secreta. Nunca se han encontrado órdenes escritas de Trujillo para que actuasen de esta manera, pero por cómo funcionaba el gobierno de Trujillo y por cómo funcionaba la autoridad en esta dictadura, nadie duda que fue una orden directa del propio Trujillo, aunque no la pusieran por escrito. Además, uno de los asesinos, Ciriaco de la Roja, dijo que él intentó prevenir el desastre, pero no pudo hacerlo porque Trujillo los había matado a ellos. Por alguna razón, el asesinato de las hermanas Mirabal causó más conmoción en la sociedad dominicana que otros asesinatos de Trujillo
y esto fue lo que llevó a el asesinato del propio Trujillo 6 meses más tarde. Aún así, los detalles del asesinato de las hermanas Mirabal se solían tratar, digamos que con pinzas, hasta 1996, cuando se obliga a dimitir a Joaquín Balaguer, al presidente, que durante la época del asesinato de las hermanas Mirabal era el protegido y presidente del gobierno del propio Trujillo. Que él en 1960 decía que se había distanciado mucho del general Trujillo, etcétera, etcétera, y que iba a ser más moderado y demás, pero no es hasta 1997 que se reconoce a las hermanas Mirabal como mártires nacionales y se empieza a hablar de ellas en serio en las escuelas públicas. Como ya os he dicho, Adela, la hermana superviviente, dedicó el resto de su vida a sus sobrinos y a sus hijos y al recuerdo y el activismo de sus hermanas. Una de sus sobrinas y uno de sus hijos han estado metidos en política en la República Dominicana. Uno de ellos llegó a ser ministro de Medio Ambiente. Se me había atascado la palabra. Medio Ambiente. Y vicepresidente de la República Dominicana. El 17 de diciembre de 1999, como ya os he dicho, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara este día como el Día Internacional de contra la Eliminación de la Violencia de las Mujeres. Marca el inicio de un periodo de 16 días conocido como activismo contra la violencia de género. O sea, que si estáis escuchando esto todavía estamos dentro de esa ventana de 16 días. Y el último día de ese periodo, el 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y con el tiempo han trascendido a la cultura popular y hay varias novelas, películas, hasta un musical que hacen referencia a las hermanas Mirabal, entre ellos La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que menciona, que aunque trata el asesinato de Trujillo, menciona a las hermanas Mirabal, y una película de Michelle Rodríguez en la que la propia Dede Mirabal participó en el desarrollo del mismo, en el que Michelle Rodríguez actúa como Minerva. Trópicos de sangre, por si queréis ver la película. Así que ahora ya sabéis de dónde viene el 25N y el 10 de diciembre es, como ya os he dicho, el final de estas 2 semanas de reconocimiento de lo jodido que es ser mujer en este planeta y Día Internacional de los Derechos Humanos. Ingeniería no, pero casi. Vamos a hablar de mi cacharrito favorito. Mi herramienta de trabajo favorita, en la que, pues, no es la que más horas meto porque meto más horas con las agujas, pero meto una cantidad de horas y metros indecente con las múltiples ruecas con las que me muevo. Iba a decir todas diferentes, pero no. Tengo una increíble querencia personal por las ruecas de torre, que ya os hablaré luego un poquito sobre las distintas formas de ruecas y demás, pero sí que es verdad que tengo una querencia personal por las ruecas de torre lo suficientemente grande como para tener una tatuada en el antebrazo. Como ya os he dicho en la intro, anteriormente ya he hablado de las ruecas y demás, pero me apetecía volver a hablar de ellas, porque, bueno, o sea, nos viene bien refrescar conceptos, que son 60 y pico capítulos sin repetir tema. Así que vamos a repetir un poco. Como ya sabéis, la rueca, rueda de hilar, torno de hilar, la nomenclatura en castellano es difícil y confusa. En inglés es muchísimo más clara, spinning wheel y puñetas. Más que nada porque la palabra rueca en castellano es extremadamente polisémica y puede significar desde el aparato con rueda y cabezal y demás que utilizamos para hilar las hilanderas a el palo donde se pone la fibra, que los ingleses llaman distaff, y en castellano eso puede ser una rueca. Y creo que varía mucho por región. No sé si llegando al extremo que tenemos en Euskadi con llamarle al palo, al palitroque, que de valle en valle prácticamente le vamos cambiando el nombre. Pero en este caso estamos hablando de esa cosa con rueda y pedales. A día de hoy con pedales, en su momento hay algunas que no tienen pedales, pero para que os hagáis la imagen mental, esa cosa con pedales que utilizamos gente como yo para hacer hilo.
es eso, es un objeto para hilar hilo a partir de fibras. Esa es la definición cortita de lo que es una rueca. Fue fundamental para la industria textil antes de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial todo el hilo se hacía a mano con este tipo de máquinas. No podías trabajar en 2 hilos a la vez. Trabajabas de uno en uno y a tirar millas. Permitieron la independencia económica de las mujeres en ciertas sociedades, etcétera, etcétera. Pero como no podíamos permitir eso, una de las primeras cosas que industrializamos fue la comida y la segunda, la ropa, que eran, pues eso, cosas en las que trabajaban especialmente las mujeres. Es la base de maquinaria posterior como la spinning jenny y la spinning frame, que son 2 de los elementos que llevaron al desplazamiento de la rueca por este tipo de máquinas en la que lo que tú tardabas en hacer una carga de una bobina de hilo, una máquina de estas te hacía 300. Si queréis ver una máquina de estas, en la Encartada en Vizcaya tienen una de estas. Creo que es una spinning frame, no sé si es una Jenny, ahora tengo la duda. Ya sabéis que lo básico de hilar es producir torsión, meter torsión en fibra. Ya está, no tiene ningún misterio más. Si alguna vez habéis hecho un taller de hilado conmigo, sabéis que os explico cómo se hila en media hora y luego me paso 2 horas y media paseando viendo cómo lo hace la gente. Pero básicamente lo que hacemos es tomar un grupo de fibras sin cohesión, como mucho ligeramente cohesionadas gracias a la carda, las abrimos un poquito y luego las vamos enrollando hasta conseguir una forma de hilo continuo, o lo más continuo posible. Una hilandera estará continuamente extrayendo fibra y retorciéndola para convertirla en hilo, y la manera para hacer cada vez más largo, controlando en la medida de lo posible el grosor. Durante cientos de miles de años, bueno, cientos de miles no te vengas arriba, Torralday, decenas de miles, si contamos con que el uso nos lo inventamos en el Neolítico. Unas decenas de miles de años, los humanos hemos hecho esto con un palo y un peso, conocido como uso, que es una de mis herramientas favoritas, lo que hace que generar hilo y crear ropa fuera un proceso extremadamente largo. Por eso la ropa nos duraba más, es que nos costaba mucho rato hacerla. La parte de ponerle una rueda al uso fue la primera parte, como decimos, de automatizar el proceso de la torsión. De hecho, lo primero que se hace es ponerle una rueda al uso. En vez de utilizar el uso colgado desde arriba, se horizontaliza, se le pone una correa de transmisión, una rueda y se iba a brazo. En Europa ese tipo de ruecas se llamaban gran rueca o lo que sea, y podéis verla ahora. Son las típicas que con una mano le vas dando a la manivela, literal, y con la otra vas estirando el hilo y vas haciendo la fibra. Vas estirando la fibra y vas haciendo el hilo. Yo, personalmente, se me da fatal hilar con este tipo de ruecas. Lo he intentado 1000 veces. Yo necesito pedales. Necesito tener las 2 manos libres. La gente que es capaz de hilar con una gran rueca me parece que son auténticos genios. A mí dejadme con mis usos y mis pedales. De hecho, al final en este tipo de ruecas el hilo acaba en el uso. Es un uso. O sea, cuando la famosa historieta de la Bella Durmiente, te pincharás con el uso de la rueca y demás. A mí una cosa que siempre me ha irritado muchísimo de ese cuento es que muchas veces se ilustra con una Saxony, con una rueca sajona, que ya tiene un cabezal y tiene a veces está dibujado el cabezal y está dibujado la bobina, y con lo que hacen pincharse a la Bella Durmiente es con el distaff, que no tiene punta. Entonces yo me suelo subir por las paredes por ahí. Pero no, es este tipo de rueca la que origina la leyenda, que es muchísimo más antigua que la primera vez que se escribe el cuento. La siguiente evolución a este tipo de rueda es ponerle el pedal. Lo primero que se hace es permitir que se libren las 2 manos para controlar mejor la torsión del hilo y poder darle a la rueda con una pierna. Pero digamos que ponerle pedales fue la gran revolución hasta que se inventan las bobinas alrededor del siglo XVI.
y hasta el siglo XVIII ya no volvemos a evolucionar la rueca, o sea, seguimos manteniendo el mismo sistema. De hecho, las grandes ruecas se han utilizado hasta hace relativamente poco. Y hay algunas que siguen funcionando con ese sistema, como son las ruecas indias. Tenemos un pequeño problema con la cronología de la creación de la rueca. Una de las cosas que a mí me suelen poner un poco, bueno, hay una de las cosas que me suelen poner a mí un poco de los nervios. Yo estoy todo el día de los nervios. Pero una de las cosas que me suelen molestar un poquito, es una pet peeve que tengo yo por ahí, una irritación personal que tengo yo por ahí, es cuando hablamos de historia de algún elemento y lo ponemos de manera absolutamente categórica. La categorización y los absolutos en historia no existen. La arqueología es una disciplina viva, la historia es una disciplina viva y no sabes cuándo vas a pegar una patada en una pared, se te va a derrumbar y te va a parecer, anda, coño. Resulta que esto tiene 5.000 años más de lo que creíamos. Entonces, la cronología de la rueca, de la rueda de hilar, está muy disputada. Hay diferentes sitios a los que se les denomina su origen. Digamos que prácticamente todas las civilizaciones mundiales han utilizado usos de algún tipo. Lo de palo con peso es algo que se ha dado en todas las civilizaciones a la hora de hacer hilo. Pero la parte de mecanizar ese palo con peso es distinto y prácticamente cada historiador, dependiendo de los datos que tiene, te propone una cosa diferente. Durante muchísimo tiempo se creía que las ruecas son muchísimo más antiguas de lo que son realmente, porque los estudios de los hilos que se conservan de las civilizaciones del Valle del Indo, y sobre todo por el tipo de tela que conseguían hacer con sus telares, que todo esto lo sabemos no porque hayan encontrado telas, sino porque se han encontrado impresiones de las telas en las tablillas de barro que se utilizaban para escribir. Sugerían a los investigadores que esto solo se podía hacer con una rueca, que esto con usos era imposible. El caso es que los tipos de fusayola, la fusayola es el peso del uso, ¿vale?, que se han encontrado en la zona de excavación de la civilización del Valle del Indo, cuando se han hecho pruebas de hilar con ese tipo de fusayolas, se ha descubierto que efectivamente se puede conseguir un hilo así de fino, así de uniforme y un tipo de tejido así de apretado. O sea, que se puede hacer con usos. Porque en el fondo cualquiera que sepa hilar con uso y sabe hilar con rueca, sabes que puedes conseguir exactamente los mismos resultados. La única diferencia es que con uno va más rápido que con el otro. O sea, en mi caso, la única diferencia entre mi forma de hilar con uso y mi forma de hilar con rueca es que con la rueca voy más rápido. Así que, bueno, digamos que personalmente esto de que existen desde el Valle del Indo, para mí esto se cae por eso con los palos del sombrajo, con mi propia experiencia como hilandera, no me sirve. Otra de las propuestas dice que las ruecas se originan en la dinastía Zhou en China durante el primer milenio antes de la era común y que, pues porque encuentran varias menciones en diccionarios del segundo siglo, que el uso en China, el uso de las ruecas, es que esto de no poder pronunciar la H, que el uso de las ruecas en China ya estaba muy extendido para el primer milenio y que hay ilustraciones para 1270 de este tipo de ruecas, digamos que dicen que puede servir para demostrar que en China la rueca ya existía de antes. Asignarla a la dinastía Zhou, pues bueno, a ver, es la dinastía más larga reinante en China, pero también, pues, a mí me parece que es cogerlo un poco con pinzas, porque no han encontrado una rueca de la dinastía Zhou, ¿vale? Luego hay otra propuesta que dice que se inventan en la India hacia el 500 o el 1000 después de la era común. Tampoco tenemos restos de este tipo de ruecas. Tenemos referencias en escritos, pero no tenemos una referencia física de nadie se ha encontrado una rueca. Lo más probable es que la rueca se inventase cerca... A ver, puede ser uno de estos inventos que aparecen en varios sitios a la vez. De la misma manera que los usos aparecen en varios sitios a la vez.
no todo se hereda por conocimientos y demás. Hay cosas que es que por la propia forma de pensar de la humanidad surgen. Digamos que no es generación espontánea, pero sí es invención espontánea en dos sitios diferentes. O sea, es algo que se puede dar. Pero hay otra propuesta que dice que las ruecas se inventan más o menos hacia el siglo XI en Oriente Medio. Y sabemos que en 1930 aparece una ilustración clarísima de una rueca dibujada en 1232 en un tomo que se escribe y se ilustra en Bagdad. Y suelen utilizar, que aunque ya sabemos que en la India estaban hilando algodón para esa época, la primera referencia que hay a una máquina de hilar, que en la India tiene un nombre muy concreto que es chakra, es en 1350. Es la primera referencia clarísima a hilar con una máquina. Porque claro, tú referencias a hilar encuentras cientos en escritos, por supuesto, o sea, porque el hilo existe desde el Neolítico, pero con usos. O sea, estamos hablando de la máquina. No tenemos rastros de la máquina hasta prácticamente hasta el siglo XI-XII. Lo que sí sabemos con seguridad es que la rueca entra en Europa en el siglo XIII a través de Oriente Medio y que la ilustración europea más antigua que hemos encontrado, aquí no hablamos de absolutos, pero que hemos encontrado, la más antigua es de 1280. Y que hasta el siglo XVIII, en Francia, la rueca no es desplazada, o sea, la rueca, el uso no es desplazado por la rueca en sí. La gran rueca, la que os he dicho al principio, que es la que horizontaliza el uso y le das con una mano al uso, a la manivela, y con la otra vas metiendo el hilo en el uso. Esto no se conoce en Europa, no tenemos rastros en Europa de este tipo de ruecas hasta el siglo XIV. Por ahora, quién sabe cuándo alguien le pega una patada a una pared en un castillo medieval y se encuentre con una rueca, ¿vale? Pero no tenemos referencias a este tipo de ruecas antes del siglo XIV y a posteriori no era de uso común como puede llegar a pensar la gente, ¿vale? Estos cacharros costaban pasta. Y entonces era muchísimo. No sabéis la absoluta diferencia de portabilidad, usabilidad y dinero que hay entre un uso y una rueca. A día de hoy sigue siendo la diferencia entre 15 euros y 500, por ponerlo en una cosa así, para que os hagáis una idea. ¿Cuál es el problema? La forma de hilo, o sea, el tipo de hilo que se conseguía extraer de la gran rueda, de la Great Wheel, de este tipo de ruecas que os estoy diciendo de manivela y uso horizontal, dan como resultado hilos que tienen poca torsión realmente y que son un poco... Si me habéis oído hablar alguna vez de los tipos de hilos, más woolen que worsted. Y lo que realmente necesitaban los tejedores para los telares eran hilos que tuvieran más torsión y que fueran más lisos porque necesitaban que soportase el desgaste de ser parte de la trama y la urdimbre de las telas. Entonces, no se consideraba este hilo como adecuado para los telares. Y es prácticamente hasta principios del siglo XIX, o sea, 1800, en la que la capacidad de las ruecas de conseguir distintos tipos de hilo, no se consigue hasta esa época. O sea, era más fácil hacer distintos tipos de hilo con uso que con rueca. La mecanización no es un impacto inmediato que entran las ruecas en el mercado desde el Oriente Medio y ya está. Dejamos de usar los usos. No. Para muestra un botón, si os ponéis a buscar fotografías antiguas, y cuando digo antiguas estoy hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, la mayoría de la gente a la que vais a ver hilando, están hilando con uso. La rueca existía y la sabía, etcétera, etcétera, pero no era la forma de hilado más habitual y más extendida en Europa. A veces tendemos a ver lo que hacían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos como la absoluta inmediatez
Y como que eso era algo generalizado, etcétera, etcétera, y no podemos hablar de generalizaciones, muchísimo menos en temas como historia de la vida cotidiana, que es algo de lo que hay muy pocos registros realmente. A los historiadores la vida cotidiana les ha importado un bledo durante muchísimo tiempo, y muchísimo más la de la gente común. O sea, la historia de la gente común es algo que no se ha registrado hasta hace relativamente poco, que pasábamos olímpicamente de ello, y especialmente de lo que se consideraban como artes femeninas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nosotros no podemos dar por sentado que lo que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, que igual tu abuela era lo suficientemente privilegiada para tener una rueca, pero eso no era lo normal. Por eso, en general, la tecnología existía, pero no había sido adoptada por la mayoría de la gente. O sea, por eso es complicado, y por lo que os he dicho antes de que no se registraba la historia de la vida común, decir, se inventa el año tal. Pues como sabemos el año exacto del invento del teléfono o la radio. En 1533 se sabe que los ciudadanos de Brunswick habían añadido un pedal con el que una hilandera podía mover su rueca, su uso con un pie, y así tener las dos manos libres para hilar. Leonardo da Vinci hizo un diseño del flyer. El flyer es la parte superior de la rueca. Si habéis visto alguna vez, me habéis visto a mí hilar con la rueca, etcétera, etcétera. El flyer es donde está la bobina, ¿vale? Esa parte es el flyer. Leonardo da Vinci hizo un dibujo de esto y se inventó una forma de flyer, etcétera, etcétera. Lo que no hemos conseguido demostrar jamás que es que funcione o que llegas a construir alguno, porque recuerdo que Leonardo da Vinci hacía muchas cosas teóricamente y luego no las ponía en práctica. Es gracias al trabajo del lino que empieza a volverse relativamente común el uso de las ruecas de tipo sajón. Las sajonas son las que, si tú te sientas delante de la rueca, el pedal y el cabezal están en una vertical y la rueca está separada hacia de un lado, ¿vale? Las de torre está todo en la misma vertical. Y que sepáis que justo antes de la Revolución Industrial necesitabas 5 hilanderas para suplir de hilo a una sola tejedora. Tejedora de telar, ¿eh? No estoy hablando de tejer en punto, de telar. Se sabe que en 1738 se patenta el sistema de flyer con bobina, que permite crear un hilo que tiene un grosor más estable, por decirlo de alguna manera, que lo que permitían ruecas más antiguas. Pero el caso es que esto es un fracaso financiero. O sea, patentan esto unos señores que se llamaban Louis Paul y John Wyatt, por si queréis registrarlo. Y esto es un desastre económicamente. No consiguen sacarlo muy adelante. Y en 1771 Richard Arkwright empieza a utilizar molinos de agua para producir tela de algodón, para mover los telares para conseguir tela de algodón. Los chinos habían andado utilizando agua para mover ruecas, etcétera, etcétera, pero es algo que inventan y luego pierden lo dejan de usar y se pierde la invención. Esto pasa a veces. Que la humanidad inventa algo y luego se olvida para qué funcionaba y nos partimos la cabeza, como el mecanismo de anticitera, si lo habéis visto alguna vez. O el dodecaedro romano, que no sabemos para qué puñetas se utilizaban. Y la mecanización total de la industrialización lo que consigue es máquinas que rotan el uso a velocidades que no podemos conseguir los humanos y que además sacan de manera mecánica y siempre al mismo ritmo las fibras y demás y permiten manejar muchos usos a la vez a velocidades que con una rueca no podíamos conseguir. A día de hoy tenemos muchos tipos diferentes de ruecas, pero digamos que hay como 4 tipos principales. Tenemos la gran rueda, la great wheel, la walking wheel o bull wheel, la que os he dicho antes que se maneja con una mano, y el tipo de hilado es el que se conoce en cuanto a, si os dedicáis a hilar y demás, es lo que en inglés vais a conocer como long draw, que es que a la hora de estirar la fibra es un recorrido más largo que el que se usa con usos que pueden ser, que es más cortita. Básicamente el trecho que tardas entre donde está la torsión a donde está la fibra. La flax wheel, que suele tener 2 pedales,
y muchas veces pedales, rueda y esto están todas juntas, o sea, es una rueca de torre, en castellano nos llamamos de torre, pero es la que se utilizaba tradicionalmente para hilar lino. La mayoría de las que se utilizaban para hilar lino es esto, y es la que suelen traer el distaff, la rueca, el palo, incorporado en la rueca. Mis dos ruecas antiguas, que son de torre, Carmela sí tiene el distaff, Musquilda no. Musquilda es la que tengo tatuada en el brazo. Musquilda es la que tiene 110 años o algo por el estilo. Pero sabemos que Musquilda era utilizada para hilar lino por las marcas que tiene. Luego tenemos las de tipo Saxony, que como ya os he dicho, estas la mayoría solo tienen un pedal y pueden generar tanto hilos como de Woolen como de worsted. Si no sabéis lo que son hilos de Woolen o worsted, tengo un capítulo entero llamado Conoce tu ovillo en el que explico todo esto. Y luego tenemos las chakras, que es el tipo de ruecas que se utilizan en Asia, que muchas de ellas es que van dentro como una especie de maletín, de chiquitín. Bueno, y luego ya, a día de hoy, puedes encontrar eléctricas, plegables, algunas que están específicas para seda, otras que se pueden utilizar para fibras específicas porque necesitas unos ratios específicos que son los que consigues con eso, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy la mayoría de las ruecas que vais a encontrar, ruecas comerciales modernas, casi todas tienen pedal, todas tienen cabezal y todas llevan bobinas. Otra forma de diferenciarlas, especialmente dentro de lo que son las que van a pedal, son si tienen dos bandas o una sola banda. O las de dos bandas se le llaman de double drive o de doble banda, como nunca esto, que básicamente tienes una banda que va enganchada a la bobina y otra banda que va enganchada al cabezal. Y en las que tienen solo una, la banda, o también se le llama tensión escocesa o tensión irlandesa, va enganchada al cabezal y la bobina tiene un freno. Que básicamente la diferencia de ritmo entre el cabezal y la bobina es lo que hace que el hilo se recoja dentro de la bobina cuando hilamos. Entonces, la diferencia entre la tensión escocesa y la tensión irlandesa es quién lleva la mayoría de la torsión, si la bobina o el cabezal. O sea, no me voy a poner técnica con esto. O sea, porque me podéis tirar algo a la cabeza por friki. Culturalmente ya sabéis que las ruecas han sido muy importantes. Tenemos cuentos, leyendas, simbolismo político. Son ubicuas. O sea, nos las podemos encontrar en un montón de expresiones diferentes. Desde canciones aparecen en el fondo de un montón de pinturas y demás. Una de mis canciones favoritas es Spinning Wheel, pero no hace referencia a las ruecas, hace referencia a la Rueda de la Fortuna de Blood, Sweat and Tears. Me crió quien me crió y se nota mucho con la música, pero alguna vez la he puesto en algún vídeo o alguna cosa por el estilo, o sea, porque me gusta muchísimo el principio de la canción. Pero bueno, que sepáis que Schubert, Bosach, Saint-Saëns, un montón de ellos tienen Oda a la rueca dorada. Hay una canción dentro del poema de Fausto de Goethe que también habla de las ruecas, etcétera, etcétera. Os vais a encontrar ruecas en todas partes. Y así como curiosidad, que sepáis que Louisa May Alcott, que fue la que escribió Mujercitas, tiene una colección de historias cortas llamada Spinning Wheel Stories, que no son historias sobre ruecas, sino que eran historias para leerlas mientras se hilaba, porque hilar es muy aburrido, según Louisa May Alcott. Pero sí que es verdad que a día de hoy yo sigo siendo una persona que muchas veces cuando estoy hilando tengo puesto un audiolibro, un podcast, una peli. O sea, es un tipo de actividad que se presta mucho a otro tipo de actividad paralela. Pues eso, que si os pica mucho la curiosidad con hilar y demás, yo os animo a empezar con un uso, que es facilito, es baratillo y es lo más fácil de tirarse a la piscina. Y si os pica mucho, mucho, mucho el gusanillo, invertir en una rueca. Yo aquí, haciendo propaganda de la secta. ¿Sabías que...? Todos los que habéis pasado por letras y habéis estudiado literatura, en algún momento os habéis encontrado con frases en latín. Memento mori, carpe diem,
locus amenus, ad astra per aspera, etcétera, etcétera. Habréis oído el famoso Ave César morituri te salutant, Veni Vidi Vinci, etcétera, etcétera. Hoy os vengo a hablar de una... de otra frase que yo escuché hace un montón de años en una clase de latín y sé que me quedó clavada y que a posteriori, unos cuantos años más tarde, descubrí de dónde puñetas venía la frase, que es básicamente la frase, dice, pecunia non olet, el dinero no huele. Esta frase se le atribuye al emperador romano Vespasiano, que es un emperador romano que es el fundador de la dinastía Flavia. La dinastía Flavia duró desde el año 69 al 96. Solo tiene 3 emperadores. Vespasiano, que es el primero que reina durante 10 años. Tito, su hijo mayor, que solo aguanta 2. Y Domiciano, su hijo menor, que reina durante 15 años. Cuando Vespasiano llega al poder es algo inesperado porque 2 años antes de que él consiga el poder, el 69 al 68, muere Nerón por suicidio. Nerón coge y dice, no puedo más, y se suicida. Después de la muerte de Nerón hay un año, un interregno, que es el año de los 4 emperadores, en las que hay una sucesión uno detrás de otro de 4 emperadores, de Galba, Otto, Vitelio y Vespasiano, que en algunos momentos se solapan entre ellos a la hora de ver quién es el que manda, etcétera, etcétera. Pero que de todos estos, el que acaba saliendo como emperador es Vespasiano y es el que sustituye a la dinastía Julio-Claudia con la suya propia, la Flavia. La dinastía Julio-Claudia son los que fundan el Imperio Romano. Roma, ya sabéis que empieza con una monarquía, pasa por una república, viene Julio César, se cabrea y Octavio Augusto funda el Imperio Romano y es el fundador de la dinastía Julio-Claudia, que son la familia de las gens Julia y Claudia, que son los que, digamos que son, todos los emperadores son de esas 2 familias, y la Flavia es porque Vespasiano, de nombre, creo que era Tito Flavio Vespasiano. Que siempre suelo tener duda con el nombre, Tito Flavio Vespasiano. Bueno, el caso es que me he ido yo aquí por las ramas, pero tenía que hacer una pequeña intro de quién carajo estamos hablando para explicaros el pecunia non olet. En el año 1 de la era común, el emperador Nerón pone lo que se conoce como el primer impuesto a la orina de Roma, que se llamaba el Vectical Urinae. Este impuesto es luego eliminado a posteriori, pero Vespasiano, en el 70 después de la era común, que se encuentra él con un imperio que ha dilapidado muchísimo dinero, con Nerón construyendo cosas y recubriéndolas de oro, construyendo barcos enormes que luego se le hunden, etcétera, etcétera, un palacio enorme y tal, se encuentra con que las arcas del imperio pues están no vacías, pero casi. Y entonces empieza a sacarse impuestos a trochimoche por todos los lados. Y entre otras cosas, pues impone un impuesto a el pis, a la orina. En concreto a aquellos que compraban la orina que salía de los orinales públicos de los romanos. La plebe romana no tanto como la patricia, pero la plebe romana meaba en orinales y esos orinales luego se solían vaciar en letrinas. Esas letrinas públicas, la orina se solía recolectar y se solía vender como ingrediente de varios procesos químicos diferentes. Y aquí es donde entra la explicación de por qué carajos estoy hablando yo de todo esto. Y es porque la orina, más concretamente el componente de la orina del amoníaco, se solía utilizar para encurtir la piel, no para curtir, por Dios, he dicho encurtir se encurten los vegetales, miren, para curtir cuero, y para la producción de lana, a la hora de limpiar los vellones se solía utilizar amoníaco, orina, y también las lavanderas solían utilizarla como fuente de amoníaco para limpiar las togas, porque la mayoría de las togas romanas estaban hechas de lana. Entonces, para conseguir un tono más blanco, utilizaban este amoníaco. Eran estos compradores los que pagaban este impuesto. Y nos cuenta Suetonio
que cuando el hijo de Vespasiano, Tito, se entera de que su padre ha puesto un impuesto en la orina, se queja, porque dice que la naturaleza de este impuesto pues, le da asco. Entonces Vespasiano, que era un señor que era muy práctico, coge una moneda de oro, la sostiene en alto, se la cede a Tito y le dice que sí se siente ofendido por su olor. Excititans nun odore offenderetur, que se sentía ofendido por el olor. Cuando Tito le responde que no, Vespasiano le dice, atqui ext lotio est. Dice, y aún así viene de la orina. La frase pecunia non olet, que a día de hoy todavía seguimos utilizando, lo que quiere decir es que el valor del dinero no está contaminado por sus orígenes. Eso es lo que estaba intentando decir Vespasiano. Y de hecho, que sepáis que en Italia y en Francia la palabra que se utiliza para urinarios públicos es Vespasiano en Italia y Vespasien en Francia. Aquí el señor les puso el nombre. Eso, lo que quería Vespasiano con esta frase era decir que da igual de dónde salga el dinero porque el dinero dinero es. Los trapos de la historia. Vamos a hablar ahora de un personaje. Ya os he dicho antes que era la condesa de Lancastre, pero eso no os va a decir nada. Ni la razón por la que yo me he podido interesar por esta persona. Y me he interesado por esta persona por dos razones. Una, porque su primer matrimonio fue con el conde de Cardigan. Así que he dicho, mira, esto está relacionado con lo textil. Y en segundo caso, porque era una de las personas que sacó de quicio a la Vicky. Y yo, cualquiera que saque de quicio a la reina Victoria, me va a parecer una buena idea. Así que dije, vamos a hablar un poquito de Adeline, condesa de Cardigan y Lancastre, que no Lancaster, Lancastre. Adeline Luisa María, condesa de Cardigan y condesa de Lancastre, nació el 24 de diciembre de 1825. Así como resumen de ella. Fue la segunda mujer del par inglés James Brutnell, séptimo Earl de Cardigan, y más tarde se casó con un noble portugués, don Antonio Manuel de Saldaña y Lancastre, primer conde de Lancastre. Fue la autora de unas de las memorias más escandalosas jamás publicadas en 1909, conocidas como My Recollections, bajo el nombre Adeline Luisa María de Horsey Cardigan and Lancastre. A esta mujer le gustaban sus nombres y sus apellidos. Aunque, hablando estrictamente, no tenía permiso para, según las reglas del peerage británico, para utilizar ninguno de los dos títulos juntos. O sea, o Cardigan o Lancastre, pero los dos juntos no. Su libro detallaba los eventos y la gente a la que conoció durante su larguísima vida, porque esta mujer vivió como 90 y pico años, y muchísimos cotilleos de la Inglaterra victoriana. Después de su matrimonio con el conde de Cardigan, con el Earl of Cardigan, en 1858, la reina Victoria se negó a que ella entrase en su corte, porque no es que Cardigan se hubiese quedado viudo, no, es que dejó a la primera esposa, a la legítima, por Adeline. Entonces la Vicky ya la traía atravesadita desde 1858. Como ya os he dicho, Adeline nace en Londres, Inglaterra, cerca de Berkeley Square, y es la hija mayor y única hija de Spencer Horsey Kilderby y su mujer, Lady Louisa Maria Judith, hija del primer Earl de Stradbroke. Voy a decir mal todos los nombres hoy, pero es que no, lo de los nombres de los británicos de la era victoriana es que me apasionan. A partir de 1832, su padre toma el nombre de Horsey, que es realmente el apellido de soltera de su madre. O sea, no es el apellido de su padre, sino el de su madre. Sus hermanos más jóvenes fueron Algernon, inglés el nombre, Frederick Roos de Horsey y William Henry Beaumont de Horsey. Entró en sociedad en 1842 y nada más entrar en sociedad en 1848 la comprometen con el infante Carlos, conde de Montemolín,
el heredero carlista al trono de España. Sí, cuando yo digo que Adeline dio más vueltas que un tío vivo, lo digo totalmente en serio. Pero bueno, durante una temporada pues estuvo prometida al infante Carlos. El caso es que a Adeline le encantaba andar a caballo. Muchísimo. Y el infante Carlos pues en Londres mucho tiempo no estaba. Y pronto empezaron a desplegarse rumores por toda la alta sociedad londinense de que Adeline salía a cabalgar sin carabina y en compañía del séptimo Earl de Cardigan. Que, Cardigan... Creo recordar que de Cardigan os he hablado antes porque es, si habéis oído alguna vez hablar de la carga de la Brigada Ligera y la batalla de Balaclava, este hombre está metidísimo en todo lo que tiene nombres que tienen que ver con lo tejido, porque la balaclava es el pasamontañas, en Inglaterra le llaman balaclava, y cardigan es un tipo de construcción que todos sabemos lo que es un jersey abierto, ¿vale? Bueno, el caso es que este señor era muy famoso precisamente por eso, porque fue el líder de la carga de la Brigada Ligera, un desastre de carga. Id a escuchar el capítulo sobre Cardigan, no me preguntéis cuál es, que no me acuerdo, pero hablé de él en algún momento. Y digamos que este señor James Bradnell era amigo del padre de Adeline. James Bradnell todavía estaba casado con Elizabeth Talmadge Johnstone, con la que Cardigan se había casado en 1826. Os recuerdo que esta muchacha nace el 24, ¿vale? Y en ese momento Elizabeth Talmadge estaba divorciada de otro oficial del ejército que era el coronel Christian Johnston, aunque James, el conde de Cardigan, diría que él estaba separado de su mujer desde 1837. Bueno, o sea, es que en la época victoriana, si os ponéis a leer las relaciones maritales en la época victoriana, flipáis. Si no lo habéis hecho nunca, yo os lo recomiendo, porque es muy interesante el tipo de relaciones extremadamente puritanas, pero luego unos escándalos del copón que se daban entre la gente de alta alcurnia de la época. Porque claro, la Vicky se agarró al Alberto, no lo soltó hasta que murió, pues de alguna manera tenían que entretenerse con los escándalos. El caso es que todas estas veces que la pillan cabalgando con el Earl de Cardigan acaban llevando a una discusión con su padre y ella se va de casa en 1857. Después de pasar un periodo en un hotel, se instala en una casa en Norfolk Street, en Park Lane, y se convierte en la amante del Earl de Cardigan. O sea, aquí casarnos ¿para qué? Cuando por fin muere la mujer del Earl de Cardigan en julio de 1858, se van en el yate del conde y se casan en Gibraltar el 28 de septiembre de 1858. Como ya os he dicho, la alta sociedad londinense, pues digamos que la rechaza. Pero como era muy buena música, tocaba muy bien el piano y cantaba muy bien, y una gran amazona, se le consideraba una de las personas más influyentes de la época. Y cuando 10 años más tarde muere su marido, recibe como herencia un interés vitalicio de las tierras del condado de Cardigan. Entonces, digamos que tiene como una especie de sueldo vitalicio de su difunto marido. Cuando se queda viuda, la condesa de Cardigan recibe varias propuestas de matrimonio. Una de ellas fue el propio Benjamin Disraeli, que si os gusta el tema de la política de la época, era primer ministro, fue primer ministro 2 veces del Partido Conservador y tal, o sea, me dice Jesús, que ella lo conocía de toda la vida. Ella dejó por escrito que aunque le caía bien, tenía un hándicap, que es que le olía mucho el aliento. Así que decidió no casarse con Disraeli y poco después, mientras estaba de vacaciones en París, conoció y se prometió con el noble portugués don Antonio Manuel de Saldaña y Lancastre, primer conde de Lancastre, que era descendiente de Juan de Gante. Que si os habéis todo el tema de la Guerra de las Rosas, Enrique IV es
o sea, es hijo de Juan de Gante. Dinastías británicas. Otro día hablamos de las rosas y todo esto, bueno, pero para que sepáis que Juan de Gante, duque de Lancaster, tenía que haber sido rey de Inglaterra y no lo fue, y es uno de los fundadores del bando de los Lancaster, que es uno de los bandos de la guerra de las rosas, el otro es el bando de los York. Resumen rapidito. Pero bueno, que el Lancaster era descendiente de Juan de Gante. Se casan en King Street, en la capilla católica, apostólica y romana que hay allí, el 28 de agosto de 1973. Y, siendo viuda, ella podía utilizar el título de su anterior marido, de condesa de Cardigan. Pero decidió hacer algo que por ley no podía hacer, que era unir el título de su actual marido al de su anterior marido. Entonces ella empezó a pedir que la llamaran condesa de Cardigan y Lancastre, cosa que no podía hacer. Al principio vivieron en Inglaterra recién casados, pero luego el conde, que tenía una bronquitis crónica, era incapaz de tolerar el tiempo inglés y muchísimo menos en invierno, así que estaba tan hartísimo del país que prefirió irse a vivir a París. En 1979 la condesa se dio cuenta que tenía que volver a Inglaterra porque pasaba tanto tiempo fuera que el dinero que recibía del condado de Cardigan estaba empezando a sufrir por ello, porque no estaba allí para gestionar el tema. El matrimonio duró hasta que muere el conde de bronquitis en 1998 y aunque la condesa viajaba habitualmente a París y a Francia para visitarle, no vivieron juntos desde 1879. Ya me estaba yo adjudicando el año. ¿Por qué la reina Victoria, bueno, aparte de porque la señora escandalosamente se casó como se casó la primera vez, ¿por qué le tenía tanta tirria a Adeline? Es porque cuando la reina Victoria viajaba por Europa de incógnito, utilizaba el nombre de condesa de Lancaster. Y esta estaba utilizando condesa de Lancastre. Entonces se dieron varios conflictos en los que le habían dado la habitación, parece ser que una habitación que técnicamente era para la reina Victoria se la dieron a la otra y se estaban amalgamando la mala fama de la condesa de Lancastre con condesa de Lancaster y bueno, un follón. Y la Vicky era como era, de pejiguera, maniática y petarda, entonces no le hacía ni puñetera gracia que alguien con una reputación tan escandalosa utilizase el mismo nombre que ella prácticamente. Adeline, según fue cumpliendo años, se fue volviendo cada vez más excéntrica y como viuda se dedicó a escandalizar a la sociedad llevando unos maquillajes muy over the top, muy exagerados y demás, y organizando carreras de caballos en cementerios. Fue lo que se convirtió en lo que todo el mundo entendía como una viuda alegre. Era tan excéntrica que tenía su ataúd en casa y muchas veces se solía meter en el ataúd a dormir o a echarse y solía preguntar a sus visitas que qué les parecía, cómo le quedaba el ataúd. Esto va en serio, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando, lo hacía. Eventualmente sus gastos, y era extremadamente manirrota, la llevaron a la bancarrota, lo que le obligó a vender muchas de sus ropas, de sus carruajes y de sus caballos a los que adoraba. Era fácil verla donde ella vivía en bicicleta, vestida con los pantalones del uniforme del ejército de su primer marido. Fumaba cigarros en público en una época en la que se consideraba que una mujer hiciera eso era un escándalo total, y muere en Dean Park el 25 de mayo de 1915 y fue enterrada cerca de su primer marido en la propia parroquia de Dean. Y aunque sus memorias, My Recollection, se le atribuyen a ella, realmente utilizó un ghostwriter, o lo que en castellano se suele llamar un negro, para que le escribiese los libros, que era Mouthfuls. Y si veis la película de 1968, La carga de la brigada ligera, hay un personaje que se basa en ella. No es ella específicamente, pero hay un personaje que se basa en ella. Ligeramente. Enredos de leyenda. Vais a disculpar mi voz en esta sección, pero como ya os he dicho en la intro, no grabo todas las secciones a la vez y entre grabar las anteriores y grabar esta me he pillado un gripazo de aupa.
Así que si me oís raro, no es que no me estáis oyendo raro, me estáis oyendo con la nariz totalmente taponada. En esta sección de mitología vamos a hablar de Ataecina. Ataecina, Ategina, Ataegina, recibe diferentes nombres. Fue una diosa adorada por los antiguos íberos, lusitanos y celtíberos en la península ibérica. Así que bueno, no he encontrado relaciones de Ataecina con el hilado ni nada por el estilo, pero he dicho, bueno, ya que vamos a hablar de esto, vamos a barrer para casa. Lo dicho, se cree que era una de las regentes del inframundo. Como ya os he dicho, se le dan varios nombres, hay varias formas de escribir su nombre. Tenemos testigos que la presentan como Ataegina. Yo la conozco como Ataecina. También aparece como Adaecina o Adaegina. Y muchísimas maneras diferentes de escribir el nombre. Muchas veces aparece en conjunción con un nombre de lugar, con un topónimo conocido como Turíbriga o Turóbriga. Etimológicamente creemos que Ataecina proviene del celtíbero ate, gena, que significa alguien que renace, el renacido. Hay otras fuentes que lo que dicen es que podría combinar los nombres de Ata y Yana, el primero que es un epíteto de la diosa madre como tal, y el segundo que es el nombre de la deidad romana Jana, que es la forma femenina del dios Jano. Jano es el dios romano que tiene dos caras, dos cabezas, es un dios específicamente romano, no es una de estas de tenemos un préstamo de los griegos y le planchamos un nombre romano encima, como hicieron con Apolo, Atenea, que le pusieron de Minerva, Marte, Ares, etcétera, etcétera. No, o sea, Jano es exclusivamente de ellos, como Vesta. De Vesta ya os he hablado alguna vez. Algún día os hablaré de Jano, ya que nos hemos dejado de buscar conexiones, pues ya os hablaré de Jano en otro momento. También es posible que Jana fuera un epíteto de la diosa Diana. La cosa es que no estamos seguros y también hay propuestas que dicen que Ataecina directamente es un sincretismo con alguna deidad romana, pero tampoco, o sea, no he encontrado la explicación exacta de por qué creen que es un sincretismo. Un sincretismo es cuando una población local adopta el nombre y alguno de los rasgos de una deidad colonizadora y rinde culto a su númeno, a su espíritu, a su dios bajo el paraguas de esa otra. Por ejemplo, claros ejemplos del sincretismo es la Virgen de Guadalupe, es uno de ellos. Y como en muchos territorios del Caribe y demás se utilizan santos católicos que realmente no son santos católicos. El caso es que el nombre y las atribuciones de Ataecina, pues algo sabemos de ella, pero como no tenemos un registro escrito de los dioses celtíberos en plan como tenemos todos los escritos de Homero, todos los escritos de los, pues eso, romanos, etcétera, etcétera, nos tenemos que basar en fuentes secundarias y en epigrafías. Una epigrafía es, por ejemplo, que se encuentre en una inscripción a Ataecina en una ara o en una tumba y cosas por el estilo. Entonces tenemos que extrapolar las cosas de ahí. Entonces, pues hay que... Es lo que tenemos, ¿vale? Trabajamos con fuentes secundarias. Las fuentes secundarias siempre son un poquito más problemáticas porque se suelen dar... Tienes que interpretar la interpretación que ha dado la persona que ha acogido esa fuente secundaria. Parece ser, y yo personalmente soy del grupo que opinan que realmente Ataecina es de origen celta. A veces nos suele dar por negar la existencia de los celtas en la península ibérica, y yo no sé por qué cuando tenemos a los celtíberos ahí. O sea, no sé por qué nos cuesta tanto. Y es esta teoría celta la que dice que es la renacida, que significarían los nombres Ate, que es como un prefijo de repetición, y genos, que es nacido. Esto no es celtíbero. Este es el... sí que son raíces indoeuropeas de las dos palabras. Entonces sería la renacida, por decirlo de alguna manera. El problema de las etimologías, además, con las lenguas celtas es el cual te anclas, ¿no? O sea, en la península
No tenemos una lengua central viva, como pueden ser los irlandeses, los bretones, los galeses, los escoceses o la isla de Man, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos eso. Y pues nos podemos extrapolar y extraer significados de palabras si creemos que el origen es ese. Pero bueno, otro de los significados que le dan a Ataecina es siguiendo la palabra ataki, que significa noche en protocelta, y puede significar Ataecina como aquella de la noche. También se la describe como la diosa de la noche o el divino tiempo de la noche. Como os he dicho, a mí las etimologías y todas estas cosas me fascinan, porque ya sabéis que la lingüística me fascina, pero no voy a seguir dándose el coñazo porque creo que llevo como 4 minutos hablando de etimología. Lo que sí sabemos es que definitivamente Ataecina tiene cierta presencia no indoeuropea en las regiones ibéricas, que quiere decir que es bastante probable que tenga un origen indígena anterior, mucho más antiguo, y que realmente la etimología sea de una palabra íbera, aquitania o tartésica, y que los celtíberos intentasen darle una explicación con su propio idioma, lo que os he dicho antes del sincretismo. Los celtíberos llegan más tarde que todas estas poblaciones, convirtiéndola en una deidad indígena celticizada, como de la misma manera que tenemos otras que son romanizadas, pues esta sería celticizada. Como ya os he dicho, se le rendía culto tanto en Lusitania como en la Bética, zonas de la península ibérica. Que también encontramos santuarios dedicados a Ataecina en el Bas, en Portugal, y en Mérida y Cáceres, en España. Junto con otros sitios, especialmente cerca del río Guadiana. Fue una de las diosas adoradas en Myrtilis, que a día de hoy se conoce como Mértola, en Portugal, y en Pax Julia, que es Beja, que también está en Portugal. Una placa de bronce encontrada en Malpartida de Cáceres sugiere que la cabra era su animal sagrado. Su nombre muchas veces suele aparecer con el epíteto turobrigensis. Esto es por registro romano, ¿vale? Los romanos tenían mucha tendencia los romanos y los griegos, a tener el nombre del principal del dios y luego ponerle un epíteto detrás, ¿no? Por ejemplo, Zeus Senos, Zeus el que acoge a los extranjeros. Iba a decir Palas Atenea, no, Palas Atenea es otra cosa. A ver que me acuerde, Atenea Areia, que es Atenea en su aspecto de diosa de la guerra, etcétera, etcétera. Pues Ataecina turobrigensis haría referencia al lugar de Turíbriga o Turóbriga, que sería probablemente el centro principal de su culto. ¿Cuál es el problema? No estamos seguros de dónde puñetas cae Turóbriga. Plinio, el autor clásico, decía que estaba en alguna parte de la Beturia céltica. Beturia o la Turdetania era una zona extensiva del antiguo territorio del sur de la península ibérica que se situaba más o menos entre los cursos medio y bajo del Guadiana y el Guadalquivir. Para que os hagáis una idea de por dónde más o menos podría caer Turóbriga. No lo hemos encontrado. Iconográficamente, Ataecina tiene un culto de devotio, que el devotio es una forma de consecratio, que es un tipo de ritual por la que se consagran cosas a los dioses. Las devotio normalmente eran una forma extrema del votum, que es una ofrenda en cumplimiento de una promesa hecha anteriormente. Por ejemplo, tú vas a un santuario y dices, si me curas, voy a hacer este peregrinaje 50 veces. ¿Te curas? Pues tú tienes que hacer ese peregrinaje 50 veces. Pues el devotio es como la parte extrema de eso. Básicamente, en una devotio, lo que hacemos es entregar a una persona o una cosa al inframundo para su destrucción. O sea, que imaginaros el grado de seriedad que tenía el culto a Ataecina. Normalmente esto se hacía pues con alguna placa votiva, alguna cosa por el estilo, y se solía llamar a la diosa para pedir una curación o ocasionalmente maldecir a alguien, porque aquí, seamos serios, tanto pedimos curarnos como maldecir al vecino. Y el resultado podía ir desde muy pequeñas aflicciones hasta matar a alguien.
Por otra parte, en muchas inscripciones se la suele referir como Servatrix o conservadora de la salud. Y como ya os he dicho, gracias a una placa encontrada en Malpartida de Cáceres, sabemos que el animal asociado a Taecina es la cabra. Eso de asociar animales con dioses ya lo sabéis, Atenea y el búho, etcétera, etcétera. Como ya os he dicho, es conocida por... el culto se le rendía en varios sitios y en las zonas de culto de los valles del Tajo y del Betis, o sea, del Guadalquivir, en muchas placas aparece asimilada a la diosa romana Proserpina. De ahí la teoría de que es una diosa del inframundo. Proserpina, Perséfone, Core, depende del nombre, ya sabéis, es hija de Demeter y Zeus, esposa de Hades, que era la diosa de la primavera, pero reina del inframundo. ¿Sabéis qué pasaba? La mitad del año con su madre, la mitad del año con su marido. La gran discusión mundial es Zeus secuestró a Perséfone, o sea, quiero decir, ¿Hades secuestró a Perséfone o Perséfone se fue voluntariamente de casa a su madre? Porque sabemos que el rapto de Proserpina es algo conocidísimo, que Hades la ve en un prado y dice, oh Dios mío, qué persona más bonita, y se la lleva. El caso es que Hades se puede llevar a gente al inframundo, bueno, otros dioses, al inframundo, pero si no comen comida del inframundo, pueden salir de allí. Demeter, con un cabreo del copón, decide parar los ciclos de la naturaleza hasta que Hades devuelva a Proserpina. Pero cuando van a devolver a Proserpina, Hades dice, no puede. ¿Por qué? Porque Perséfone, que tenía mucha hambre, se había comido tres granos de granada y no pudo salir de allí. Entonces, pues Demeter y Hades tienen que hacer una especie de pacto en plan, pues tú te la quedas medio año, yo me la quedo medio año. La prueba de Perséfone no tiene agencia propia, según el mito. Y curiosamente, y la razón por la que hablo de muchos epítetos romanos, etcétera, etcétera, es porque el culto a Taecina se expande muchísimo por Hispania, por toda Hispania, durante la época del Imperio Romano. Y parece ser que cuando se expande el cristianismo se vuelve a sincretizar con Santa Lucía. Y se la solía representar con un ramo de cipreses, de ramas de ciprés. Y ahora os voy a contar un chascarrillo de astronomía relacionado con Taecina, que esto no os lo vais a esperar ver venir, pero es que mola mogollón. El 29 de julio de 2005, un equipo de astrónomos del Observatorio de Sierra Nevada en Granada anuncia el descubrimiento de un cuerpo del tamaño comparable a Plutón que está más allá de la órbita de Plutón. Plutón ya sabéis que empezó como planeta y ahora es un planetoide, ¿vale? No es un planeta como tal. Lo tenemos degradado. Pues un poco más allá de Plutón apareció otro objeto y en 2005 esta gente, Ortiz y compañía, anuncian el descubrimiento de este objeto en órbita y como tenía cierta conexión con Plutón, interactuaba de cierta parte con Plutón, utilizaron el nombre de Taecina como posible nombre oficial para este objeto. Por un lado tenían la posibilidad de ponerle Proserpina, que como ya os he dicho es Perséfone, está asimilada a Taecina, que era la esposa de Plutón, y por otro, querían utilizar a Taecina porque tiene esa asociación con Perséfone como diosa del inframundo y porque está intrínsecamente unida a la zona de donde está el Observatorio de Sierra Nevada en Granada, que es donde lo observaron. ¿Qué es lo que pasó? Estos cogieron y dijeron, oye, hemos visto esto, lo anunciaron, propusieron nombres, tal, no sé qué, no sé cuántos, cómo se hacen las cosas. Pero hubo otro astrónomo que dijo, no, perdona, yo llevo mucho más tiempo observando este objeto, pero todavía no lo había anunciado. Y la Unión Astronómica Internacional, digamos que dijo que normalmente los nombres de las deidades ketónicas son las del inframundo, ¿vale? Y los nombres de las deidades ketónicas solo se le dan a objetos estelares que están en relación con el planeta Neptuno. Y claro, entonces dijeron que no podían utilizar el nombre de Taecina para este objeto, por una parte porque Brown dijo que lo había descubierto él antes y por otra parte porque no podían utilizar ese tipo de nombre en relación a Plutón. La Unión Astronómica Internacional decidió ponerle al final el nombre que le había dado Brown, Haumea. Y no el nombre que habían propuesto Ortiz y compañía, que eran los que anunciaron primero el descubrimiento. El caso es que hay una polémica gordísima
porque el que ha sido durante 30 años el director del Centro de Planetas Menores, que es el asignado, el encargado en poner los nombres a estos planetas menores que hay en órbitas del Sol, Brian Marsden, es muy amigo del tal Brown. Entonces nos quitaron la oportunidad de tener un planetoide llamado Ataecina por ahí, por culpa del amiguismo. Así que bueno, ahí podríamos tenido un planeta enano con el nombre de una diosa celtíbera, pero vino un señor y le puso el nombre de una diosa hawaiana. Haumea es la diosa hawaiana de la fertilidad o algo por el estilo. No me hagáis mucho caso. Esto ha sido todo por esta semana en el podcast de Ardilanak. El podcast está publicado bajo licencia de Creative Commons, así que si vas a utilizar cualquier parte del podcast, cítame. Todas las opiniones vertidas en el mismo son las mías propias y toda la música que has escuchado durante el podcast es sin derechos de autor. Este podcast fue grabado en Eibar el año 2025.